mi queridísima Mano. Fuera de broma, creo que este es quizá uno de los episodios, si no es que el más importante de los que hemos grabado. Para mí significa un montón. Estoy bastante nervioso. Pero, o sea, creo que hemos platicado con gente extraordinaria en este programa, pero este en particular, pues a mí me mueve muchísimas fibras, ¿no? Entonces, pues nada, antes de empezar a platicar por qué es eso, pues bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias. Bueno, más bien gracias a ti por recibirnos a nosotros aquí. No, hombre, muy emocionada de tenerlos a los dos aquí, de veras, yo también estoy muy emocionada. Sí, bueno, creo que significa mucho para los dos estar aquí por todo lo que hacen. Para mí, inclusive, estar en este lugar remueve muchísimos recuerdos de mi vida, de un lugar que genuinamente me cambió para siempre, y gracias a ese lugar es que estoy aquí yo platicando vivo contigo y feliz de compartir. Entonces, ha sido alguien que ha marcado nuestra vida, mi vida, la de mi hermano, la de nuestra familia, de una forma que genuinamente nadie más ha hecho, ¿no? Entonces, estoy súper honrado y feliz de estar en mi casa y de estar con, sí, o sea, la sensei de senseis, ¿no? Ay, no. Entonces, me siento muy conmovida de que digas esto, Mike. Es con todo el corazón. O sea, no hay un día que en mi cartera no lleve mi moneda con el pedazo. Wow, ¿no? qué bien. Con el pedazo de... Porque sí es así, o sea, llego aquí, mi pedazo de mi corazón está aquí. Está aquí, ¿no? Y ustedes están conmigo en todas partes, ¿no? Para quien no entendió, estaba en Casalúa, que es el lugar que a mí me devolvió las ganas de vivir, y Mano es la directora de aquí. Entonces... Y Mano es mi terapeuta, mi psicóloga desde hace, ¿qué? 2 años. 2 años y cacho, entonces... O sea, yo me acuerdo en algún libro, alguna vez hice como un ejercicio en el que yo tenía como que enlistar a las personas que mayor influencia habían tenido en mi vida, ¿no? Y entonces ahora así de que mi familia es a mi hermano, mi mamá, mi papá, Mano. En ese nivel de relevante. Entonces, como para que sepan verdaderamente lo que esto significa, que por lo menos a mí a nivel personal sé que para mi hermano igual, pues es muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, sí, o sea, sin Mano no hay hermanos de fuerza. Y lo tengo en mis notas así, tengo la lista de las personas y es, o sea, pasando mi familia, estás tú, sin duda. Muy privilegiada y además, muy correspondida a toda la familia en cariño que les tengo. Muchas gracias. A ti, Mano. Entonces, bueno, pero ahora tú sabes mucho de nosotros. Yo ya he escuchado tu testimonio un par de veces, pero ahora queremos llevarlo a más personas. Me parece perfecto. Entonces, adelante. Pero para empezar, te voy a hacer unas preguntas para que más o menos la gente conozca tus puntos de vista en algunas cosas, ¿va? Sí. Dinos algo con lo que pocas personas empaticen contigo, o un punto de vista que tú tengas que no es compartido por la mayoría de las personas. ¡Wow! Y no me lo avisaron. No, son duras, ¿eh? No. Pues quizá tengo un pensamiento muy crítico y me gusta mucho discutir. Uh-huh. Y las personas piensan que cuando discuto y cuando estoy peleando, uh-huh. Y no es un pleito, uh-huh. Es una discusión y yo puedo llevarme muy bien con las personas y me parece interesante poder discutir y debatir un tema. Y ese es algo que me cuesta trabajo. Sí. Sí, a la gente como que no le gusta. Le huye al conflicto, sí. ¿no? Ajá. Piensan que es discusión, es pleito. Sí. Que estás enojado, que quieres que tu punto de vista sea el que domine. Y no, es lo que hace. O lo toman muy personal, ¿no? Exacto. Y ahí ya perdimos. Exactamente. ¿No? Buenísimo. Si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías? Uy, iría a conocer a Sócrates. Okay. Es una persona muy importante en mi visión de la filosofía de la vida. Y bueno, pues de pasada Buda. También. Sí, pero yo creo que así como ese sería un momento. Buenísimo. Importante. Si pudieras ser la mejor en algo en todo el mundo, ¿para qué sería? Hijo, sería la mejor cantante de rock. Eso está muy bueno. ¿Pero y qué? O sea, ¿pero lo intentas? O sea, ¿cantas? No, hombre, me corren, canto. Mis hermanos desde pequeña dicen, no, por favor, pero que Mano no cante, se lo suplico. Sí, buenísimo. Siguiente, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y me gustaría tener el superpoder de la sanación del sufrimiento de las demás personas. Sí. Y sí lo tienes. Pues no sé. Y sí lo tienes. Ese sí lo intento todos los días. Ese sí. Siguiente, y bueno, es bastante obvia para nosotros. ¿Tienes mascotas? Sí, tengo mascota, Lola, que es nuestro perro terapeuta en Casalúa, y trabaja con ansiedad y es, pues,
Es parte de aquí. Compañera. Sí, aquí está dormida con nosotros en está. este momento. La van a escuchar de repente. ¿Alguna predicción del futuro que tú digas? Yo creo que en unos años va a pasar esto. Híjole. Pues la verdad pues creo que en un futuro lo que nosotros conocemos como estructuras sociales que son importantes van a cambiar significativamente su orden de importancia y de trascendencia en el ser humano. Totalmente de acuerdo. Sí, me gusta. Siguiente, ¿qué fondo de pantalla tienes en tu celular? Casa Lua cuando tú estabas aquí. ¿En serio? Sí. O sea, en mi celular. Ajá. No, en mi celular. En la computadora tienes tengo, ese. en mi celular tengo de fondo de pantalla mi mano con mi tatuaje de Respira. Ajá. Y con las cenizas de mi maestro Thich Nhat Hanh en la mano. Órale, está padrísimo. Yo pensé que seas de la computadora. ¿Y en la computadora es ese? En la computadora es Casa Lua de hace 9 años. O sea, los árboles que todavía no crecían, las plantas sin crecer. Sí, órale, está buenísimo eso. Si puedes invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería? Ya no se vale repetir Buda y Sócrates. Ok. Pues a tanta gente, hay tanta gente interesantísima en el mundo, pero quizás si fuera vivo, a Peter Gabriel. Buenísimo, buenísimo. Y siguiente, la mejor compra que has hecho en tu vida, que tú digas, esto que me compré es lo mejor que he comprado. ¡Ay! ¡Qué bárbaros! ¡Qué difícil! Pues me cuesta mucho trabajo. Aquí hemos tenido desde casas, perros, Thermomixes. Alguien alguna vez dijo así como un exprimidor o cosas así, ¿no? La mejor compra, pues yo creo que fue un Caprice que compré hace varios años, que jalaba preciosísimo, daba unas curvas increíbles en la carretera y fue así como el carro que yo me compré y que yo lo tenía y era mío. Que te hizo muy feliz. Muy feliz. Vientos, buenísimo. Por último, recomiéndanos una película, una serie, un libro y una canción. Bueno, una película. Es que también me cuesta trabajo pensar así de cuál precisamente, pero yo creo que una película que me gusta mucho, que es inspiracional, es El Gladiador. Sí, claro. Una serie de la tele. Sí. Pues qué serie me encantó. The Blacklist. Ajá. Y una... ¿Un libro? Un libro. A ver. Un libro que me gusta mucho, que es toda una historia pues como de la humanidad, que son personas que se conocen en 1800, al inicio del siglo, y es de un autor francés que se llama Max Gallo, y que se llama ¿Qué son los siglos para el mar? Ok. Y por último, ¿una canción? Pink Floyd, Learning to Fly. Bien, buenísima. Pues ahora sí, hombre, cuéntanos. Pregúntela. Me sentí en los películas, en los programas. 100 mexicanos dijeron, ¿no? Sí. Ya acabó la parte complicada. Ya acabó. Mano, yo estoy sumamente interesado. Tú conoces, no sé si el 100%, pero un porcentaje muy grande de mi vida. Y partes, pues que yo creo que tal vez solo sabes tú. Me interesa muchísimo yo conocer un poco más de ti. ¿Cómo eras de chiquita? ¿Creciste con una familia grande, pequeñita? ¿Cómo fue tu infancia en general? Pues mira, yo soy la tercera de mi familia. Tengo una hermana y un hermano mayor. Mi hermano me lleva 6 años y mi hermana 7.
y ellos eran la familia perfecta. Entonces, cuando yo nací vine a desbaratar la familia perfecta, ¿no? Mi papá nomás quería una hija. En mi librito de esos de bebé dice, a falta de no ser niño, por lo menos tiene los ojos azules, a puño y letra de mi mamá. Y bueno, pues yo siento que fui muy chiqueada por ser la chiquita, así de estas consentida, berrinchudísima, de que me ponía morada y arqueaba las piernas al revés de los berrinches que hacía, me metían al agua helada, así de este chiqueo. ¿Todo esto es en Ciudad de México? En Guadalajara. Mis padres franceses, los dos, que emigraron a México, mis hermanos y yo ya nacimos aquí. Y bueno, mis hermanos crecieron, o sea, crecí viendo a mis hermanos como mis héroes, ¿no? Porque pues eran los más grandes y ellos eran, pues, para mí lo máximo. Y después, cuando tenía 6 años, me enfermó mi madre y murió de cáncer cuando yo tenía 7 años, y eso creo que es un hecho que marcó fuertemente mi vida, porque haber crecido sin mi mamá, pues fue algo así como que es una pieza muy fundamental, aunque mi hermana pues hizo lo que pudo, que tenía 14 años, era una chavita, tomó cartas en la familia, ella se hizo la mamá de la casa, y pues nos cuidó y todo, a mi hermano y a mí, y a mi papá, y atendía la casa y todo, pero yo seguía siempre crecí siendo la chiquita, ¿no? Entonces todavía ahorita de mis primos y de todos yo siempre soy la chiquita. Y yo sigo siendo la chiquita en mi casa, ¿no? Entonces eso también te hace como que tus opiniones no son tampoco las más importantes, y que pues tía, estás de relleno, vete al fondo del jardín a ver si estoy, ya sabes, había ese tipo de cuestiones en una familia donde la racionalización, el intelecto y todo esto era lo número uno, ¿no? Era lo más importante. Y bueno, pues yo creo que básicamente eso fue. También cuando a los 10 años me fui a estudiar a Francia con mis hermanos, a vivir allá. Entonces yo tenía 10 años. ¿Con tu papá también? No, nada más mi papá ustedes. se quedó, nos mandó allá porque mi mamá quería que tuviéramos toda la cultura francesa y que estudiáramos en francés. Pero pues yo aquí, pues tenía a mi nana, me cuidaban, tenía todas mis amiguitas y todo, y llegué a Francia y vivía con mis hermanos sola en una casa. Nada más ustedes 3. Nomás nosotros 3, mi hermana de 17, mi hermano de 16 y yo de 10. Y bueno, pues a los 10 años yo tenía las llaves de mi casa, entraba, llegaba y me iba si quería o no, que no había nadie que me dijera, ve al colegio, no vayas. ¿Y eso crees que tuvo una influencia de qué tipo, como ya en tu vida adulta? No, pues fuertísimo. Yo le digo a mi papá que se trató de deshacer de mí de todas las maneras que pudo. A los 10 años manejaba una lancha, yo sola también, me fui con mis primos, que era una prima un año más grande y mi primo un año más chico, a Vallarta. Estábamos ahí, yo anclaba la lancha, iba al pueblo por el tanque de 200 litros de gasolina con todos mis amigos, echábamos a rodar el tanque, sube el tanque, échale de gasolina a la lancha, hacía esquiar a toda la gente de la playa, y luego subía a mis amiguitos, nos íbamos a las rocas a jorrotear en la lancha. O sea, no te estoy hablando de una lanchita, ni una panga, O sea, un lanchón. O sea, muchísima libertad. No, libertad, y aviéntate de esto y maneja. Ya llegas cuando quieres. Y eso fue perdurando, o sea, que tus 12, tus 15, o sea, esta etapa que es como medio, bueno, que creo que es bastante relevante en el crecimiento de una persona. ¿Cómo fue ya esa parte como de pubertad? Adolescencia. Pues, adolescencia. Pues nomás te digo que a los que eran 16 años, pues empecé a fumar mota. ¿Allá o ya otra vez ya acá? No, aquí. Es que nomás fue un año, no aguanté allá, me regresé porque pues allá era, pues, una soledad terrible, ¿no? O sea, un año gris. O sea, si tuviera que ponerle color a los calendarios de los años de mi vida, ese año en Francia fue gris, porque sí fue una soledad horrible, ¿no?
Y luego aquí a los 16, ¿cómo es ese primer encuentro con una sustancia como la marihuana? No, pues con mi novio, que era 5 años, no, era 6 años más grande que yo, era más grande que mi hermano. Claro, pues yo salía con los amigos de mis hermanos, ¿no? Iba a las fiestas con los amigos de mis hermanos, o nos íbamos a Vallarta todos, los chavos, adolescentes y yo niña, y pues ni modo que me dejaran ahí, entonces yo iba a las discotecas. Yo a los 13, 14 años ya estaba harta de las discos. Nada más iba a una disco aquí que había que se llamaba Fellini's Rock, porque era el único que tocaban, porque yo ya no me gustaba la música disco, estaba harta, o sea, no coincidía con la gente de mi edad, porque vivía completamente todo un estilo de vida y una estructura en casa de gente mucho más grande. Entonces mi primer novio, bueno, no mi primer novio porque los otros eran así, pero ya galán en serio, fue mi marido, que tenía 7 años más grande que yo, 6 y medio, y pues yo tenía 16 y él 24. Entonces sí, estaba pues, más había grande. una gran diferencia, ¿no? Y ahí también ya había alcohol de por medio. Ah, no, el alcohol desde los 8 años me llevaba. ¿8? Me llevaba en la cantinflora, les decía a todas mis amigas, oye, hay que llevarnos. Y en el recreo cada quien se llevaba su pachita. Ajá. O sea, pero 8 años es... 8 años. Todo segundo de primaria o algo así. Sí, ¿no? Sí, bueno. Por ahí. Cuarto. Ajá, sí. Cuarto, Ajá, sí. tercero, cuarto. Ajá. ¿Sí? Entonces todas se llevaban algo y en el recreo pues cada quien le daba tragos a la del otro, ¿verdad? A ver qué era. Pero eran ideas tuyas, ¿sabes? Pues sí, yo Sí. ya le quería echar Sí, la culpa a la compañerita. pero no, pues no, sí, éramos traviesísimas, hacíamos pura... Y tú eso, o sea, sí lo atribuyes mucho a esta parte como de libertad absoluta. De Porque todo. no pasaba nada en tu casa, ¿no? Total. Es como crece como la hierba y dale. Sí. Haz lo que quieras y no hay límites, no hay... Consecuencias, no hay, sí, pero sobre todo no hay atención. Claro. Yo lo creo que era una negligencia, no por mala onda, una negligencia porque mi papá siempre fue un empresario muy importante, adicto al trabajo. Les digo, él ni hijos quería y de repente se ve solo con tres hijos y bueno, mi hermana pues podía atender lo que podía. Se fueron ellos a estudiar a Francia primero, yo me quedé un año con mi papá aquí, pero después mi papá se volvió a casar y bueno, también rehaciendo su vida y mi madrastra pues con su vida, ¿no? Haciendo todas las cuestiones. Y yo en la adolescencia, que fue cuando nació mi media hermana, mi hermanita, pues yo era celosísima y olvídate de que nada, o sea, pues, peor. Y con la adolescencia, pues así acabé. Oye, Manuel, bueno, lo que yo siempre le pregunto a las personas que han pasado por un proceso como el de nosotros, ¿fue amor a primera vista las sustancias? A primera vista, pues desde, bueno, mira, antes de que me tomara a los 8 años eso, el alcohol, ya me fumaba los popotes de las escobas. ¿Se acuerdan de las escobas de popotes con las que barren los jardines? Sí. Ah, bueno, pues rompíamos los popotes, una amiga y yo, y fumábamos en la azotea los popotes de las escobas. Nos robábamos los cigarros de la mamá. Le decíamos a mi papá que queríamos poner una tiendita y empezábamos a fumar. Entonces vendíamos los cigarros sueltos para poder ir fumando, ¿verdad? Porque la cajetilla pues la abríamos. Sí. Entonces siempre fue, o sea, el La contacto sustancia con siempre. la sustancia, con el alcohol. Bueno, dicen que cuando a mediodía, cuando estaba chiquita, que tenía 2 años, me sentaba en la sala, porque mi papá llegaba de trabajar y se tomaba un aperitivo y de ahí ya nos pasábamos a comer. Entonces que yo estaba sentada en la sillita y me decía, no, pues hoy no viene whisky, papá, whisky. O sea, 2 años. Ya estaba pidiendo mi whisky porque me dejaba ponerle el dedo al whisky y tomar. O sea, siempre. Siempre. El alcohol fue parte de mi vida desde que yo me acuerdo. Sí. Y además, pues, en la cultura francesa de que vamos a la cava a escoger el vino. Claro. O sea, nunca había nada que te dijera que no. Que está más, o sea, como incorrecto. Y que es peligroso, nada. Claro, a los 15 años, cuando ya había algunos amigos de mi hermano que fumaban mota, mi papá sí ahí lo ponía, lo regañaba durísimo y era así como súper mal visto, ¿no? Pero pues yo conocí a mi futuro marido en ese tiempo, cuando tenía 16 años, y pues ahí conocí la mota y los hongos. O sea, de la mota, ¡fum! De ahí empezamos y nos fuimos. O sea, pero a los 16 ya había hongos, coca. A los 16 ya había hongos y mota.
Después, obviamente, salí embarazada, ¿verdad? Porque todo es parte de Por toda esta cuestión. a esa edad más o menos. A esa edad, a los 16, sí. Entonces, bueno, pues fue todo un drama ahí, que me casé, y de ahí, de que me casé, pues sí, ya fue de comprar, vender, meternos, de todo lo que te puedas imaginar. ¿Y ya papás? Entonces, ya papás. ¿Los dos? Sí. O sea, pero te casaste a esa edad, justo a los 16, Sí, 17. a los 16. O sea, cuando te embarazaste, imagínate. Sí. Exacto. Oye, y ahí pues la pregunta del millón, ¿no? O sea, emocionalmente, ¿cómo estabas? No, pues hecha trizas. Trizas desde toda la vida. La verdad, yo pienso que las drogas me ayudaron a sobrevivir una época de mi vida muy difícil. No sé cómo lo hubiera hecho sin las drogas. Sin el escape, ¿no? Sí, sin el escape. Porque de verdad, pues yo tenía una depresión muy fuerte desde chiquita, y mi trastorno en la conducta alimentaria estaba ahí desde, yo me acuerdo tener 8 años, 7 años y ser una flaca, un esqueleto. Es más, los amigos de mi hermano no sabían, me llamo Manó, y luego pues flaca así, no sabían si era niño o niña, o sea, se les quedaba ambiguo de lo flaca que era, ¿no? Entonces, pero como todo el mundo me decía que me parecía mucho a mi hermana y que estaba así, ¿no? Como que iba a ser, y mi hermana estaba en la plena pubertad y ella estaba embarneciendo como las adolescentes, ¿no? Pavor a engordar, porque mi papá le hacía comentarios de que... Del cuerpo. Sí, del cuerpo, y muy estrictos, ¿no? Entonces, pues... O sea, como que desde los 8 tú ya tenías como este tema del... Miedo a engordar, y era una flaca, ¿no? Pero ya tenía miedo a engordar. Pero ya ahí había como conductas de TCA, o ahí todavía... O sea, No nada más era como el... Nomás era el pavor interno. Ya. No había conductas TCA porque... Pues muy chiquita, ¿no? Pues sí, pero ya tomaba, ya fumaba cigarros, ¿no? Entonces fui creciendo, y sí, en la adolescencia, que empecé en la pubertad, wow, hice todas las dietas del mundo, todo quería bajar, tenía pavor a engordar. Pero nunca pasó, siempre fuiste delgado. No, sí, O sea, siempre en la estabas adolescencia sí engordé un poco. Lo normal, como un adolescente normal. Normal. Sí. Y después, ya después en recuperación, sí tuve un problema grave de anorexia. Ya sin sustancias, ¿no? Ya sin sustancias, mucho tiempo después. O sea, ya como a los 20 y tantos. Exactamente. Pero bueno, justo ¿en qué momento llega la recuperación? O sea, porque... La primera recuperación llega con una situación, como bien dijiste ahorita, Mike, que ya eran papás. Y por más que nosotros estábamos comprando y consumíamos y nos metíamos de todo y vendíamos y así, mi hijo tuvo un problema de una cisticercosis, entonces tenía convulsiones y fue una situación terrible. Y cuando mi hija, que tenía 2 años, convulsionó también en un periodo como de 3 meses, fue el fin. Yo ya no podía. Bueno, pasaron muchas cosas. Agarraron al amigo con el que vendíamos, tenía muchos problemas en la pareja, porque ya se pueden imaginar, los dos éramos adictos y los dos consumiendo. Y con 2 bebés. Y con 2 bebés y bien chavos. Fue el primero y el otro a los 2 años. A los 4 años nació mi hija, 3 años y medio, 4 años. Y además chavita, pues a los 16 tuve a mi primer hijo, ¿no? Entonces estoy diciendo que a los 20 años tenía la otra. Y de los 16 a los 20 fue locura. No, pues locura. Y a los 22, que fue ya mi fondo, cuando llegué a tratamiento, fue esos 2 años fue ya la locura, porque empecé a meterme de todo, a estar en pleitos muy fuertes, o sea, en violencia, con dealers, en situaciones de veras pesadas, peligrosas para mí, peligrosas para mis hijos, peligrosas para todo el medio ambiente. Pero entre esto que les pasó a mis hijos y la sensación de pérdida y de repente estaba un día arreglando la casa y dije que estaba oyendo la tele y fue la primera vez que oía Mecano. ¿Se acuerdan del grupo? Sí, claro. Hoy no me puedo levantar. Sí. ¿Qué trata de eso? Sí. Entonces, y estaba oyendo, y ven que les dije que si pudiera ser la mejor sí, que haría. Sí, bueno, sí. pues entonces estaba oyendo y le dije, ¿qué
estás haciendo con tu vida? O sea, fue una crisis existencial así de ¡pum! Es decir, no puede ser posible, porque acabé en el hospital con hemorragias, hacía puras tarugadas. Y entonces eso, más que metieron a la cárcel a nuestro amigo, más que estaba la situación con mis hijos y esta cuestión, pues nos fuimos a... tuve esta crisis de irme a tratamiento. Llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos por un amigo que estaba ayudando a la esposa del amigo que metieron a la cárcel, y él me llevó a Alcohólicos Anónimos. Y yo decía, qué bueno que existe para los que lo necesitan, claro, porque yo no lo necesito, ahora son los demás los que tienen un problema. Yo no tengo este problema. Y bueno, pues fue una carrera de ya me tuve que ir a tratamiento, pues ya no podía más, era de plano, no había ni cómo acomodar, insostenible. Insostenible. O sea, pero entonces llega esta primera parte como de la recuperación a los 22. A los 22 acabo en un centro de tratamiento para adicciones, con 2 hijos, un divorcio en puerta, sin haber estudiado. 22 años. 22 años. Sin haber estudiado. ¿Y tus hijos con quién se quedaron? Los dejé con mi suegra, con una notita, por favor cuídemelos, ahí vengo. No sé qué hacer, sí, ahí vengo. Y sin trabajo, sin estudio, te digo, sin lugar donde vivir. Cuando salí de tratamiento, que estuve 2 meses en tratamiento en esa ocasión, pues obviamente enfrentar la vida, que mi marido pues ya me había quitado los niños, tenía yo una demanda, no tenía ni en qué trabajar, ni en dónde vivir, ni nada. Una chava que conocí en la clínica, cuando yo iba a salir de la clínica, me dijo, toma mis llaves. O sea, 15 días la conocí. Me dijo, toma estas las llaves de mi departamento, vete a vivir a mi departamento ahorita que llegues a Guadalajara. Mientras tocas tierra y todo, ella todavía se iba a quedar otro mes y medio ahí en tratamiento. Entonces, pues, de ahí fue verdaderamente el hacer una red muy, muy cercana con la gente en recuperación, con mi padrino que me había llevado a tratamiento, Isaac, con Tessy, mi amiga, y en los grupos. Entonces yo desayunaba grupo, comía grupo, cenaba grupo, mi grupo tomábamos café hasta las 3 de la mañana, porque imagínense que eran unos consumos y sobre todo estimulantes, entonces pues bajarle a ese ritmo era terrible, y tenía 22 años. Oye, bueno, pero ¿y aquí qué es lo que te hacía seguir? O sea, ¿qué es lo que te hacía decir? Pues a pesar de que estoy sufriendo tanto, pues voy a seguir aquí intentando estar bien. ¿Cuál era? ¿En la recuperación? Pues ya, ajá, exacto, así como... Que la verdad, cuando mi gran problema fue la crisis existencial que me tocó de repente, de entender que todo estaba desmoronado y era insostenible. Y entonces, cuando llegué al tratamiento, a la hora de estar en el programa de tratamiento y empezar a leer el libro grande de Alcohólicos Anónimos, fue una cosa impresionante. La gente piensa que pues, ¿qué lees? Para mí, cada palabra me parecía tan verdadera. O sea, me entró por la filosofía. O sea, por la filosofía del programa, un programa liberal que lo único que te decía es, entiende que eres impotente, y cuando logres derrotarte ante esa impotencia, paradójicamente vas a tener la libertad. Y el entenderle a esos pasos, cada uno fue una filosofía de vida implacable, implacable. O sea, desde que estaba ahí, mi terapeuta había estudiado en Hazelden, en Minnesota, y tenía su anillo, su moneda, se la hizo anillo, entonces la tenía puesta en su anillo, y veía su anillo y le decía, es que yo quiero ser como tú cuando sea grande. O sea, desde que estuve en tratamiento supe que me iba a dedicar a esto, y quizá desde antes, porque pues por algo... Sí, llegaste a donde llegaste, ¿no? O sea, como que pareciera que llegaste al mundo a meterte en una cantidad de pedos brutal y luego tratar de solucionar la gente esos mismos. Exacto. O sea, pero me quedó claro ahí. No sabía todavía si iba a estudiar o no tenía nada. De hecho, salí de ahí y me metí a estudiar filosofía y letras antes de irme a estudiar a Minnesota, mi doctorado y todo esto, ¿no? Entonces, pero yo fue
esto es la verdad, this is it, ¿no? O sea, definitivamente esto es lo que es y creo. Y conectó, o sea, directo a tu corazón, ¿no? O sea, con cada cosa, conecté con la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, de la comunidad, conecté con esta fortaleza entre las personas que éramos y sobre todo algo que yo no había tenido nunca, que era esta familia, porque yo veía pertenencia real, ¿no? Exacto. O sea, como que creo que los que hemos pasado por esto muchas veces nos sentimos que nomás no somos de ningún lado. Que no pertenezco a ningún lado. Y aquí es como, en casa. Aquí, ya sabes, literal. Que llegas y dices, de aquí soy. Sí. Y pues mis papás, bueno, mi papá, mi hermana, cuando iban al grupo, pues qué lindos que a festejar mis aniversarios y eso. Ay, qué bueno que le aplauden, pero tú ponte a trabajar, me decía mi papá, ¿no? Decía, esta bola de flojos, pues ¿qué hacen aquí? Que se juntan a tomar café y galletas y a leer el mismo libro 10 veces, ¿no? Repetir y yo pues decía, pues estos son mi familia, ¿sí me explico? Es la manada. Inmediato con esta situación, con la filosofía de lo que era. Y pues sí, empecé obviamente a recuperarme en el programa. Los primeros años fueron padrísimos, los 2 primeros años empecé a trabajar en la hotelería y a estudiaba, bueno, el pleito para recuperar a mis hijos, todo el proceso del divorcio, empezar a trabajar, porque no tenía nada, o sea, cero patrimonio con qué empezar, ni siquiera a pagar una renta. Entonces, pues... Y no había medio camino que te enseñara cómo se hace. No. Fue clínica y vas para afuera y ahí con el grupo de AA, inténtele. Me sacaron arrastrando de la clínica. Sí. Me jalaba. Sí. No quiero ir. Sí. Mi terapeuta me empujaba y yo apalancada, porque era una puerta de esas de fierro, ya sabes, que abres la puerta y queda abajo una palanca. El filo. Apalancada, por favor, denme una semana más. No, ya estás lista, ya vete. Yo no me quiero ir, porque pues decía, ¿qué me voy? ¿Sí? ¿A enfrentar qué? Y bueno, esa fue la razón por la cual Casalúa fue Casalúa, porque fue Casa de Medio Camino primero, antes que ningún otro de los programas, es la Casa de Medio Camino. Eso fue lo que cuando me fui a mi doctorado en Heiselden, te preguntan en qué te quieres especializar y si quieres estar en la unidad de hombres, de mujeres, de larga estancia. Yo en medio camino. Yo quiero medio camino porque es la neta de la playa. ¿En dónde escuchaste por primera vez que existía esto, en medio camino? Porque ¿te acuerdas que te dije de mi terapeuta, que ella era de allá? Después Isaac también, él sí se había ido a recuperar allá, mi padrino. En ese tiempo casi no había mujeres en tratamiento, por eso yo tenía un padrino, porque lo recomendable es que las mujeres tengamos madrinas y los hombres padrinos, ¿verdad? Pero bueno, él era de allá y él sí había estado en la Casa de Medio Camino de allá. Entonces puso él la primera Casa de Medio Camino en México, que era Regreso a la Vida, y yo apoyé ¿Estabas ahí? Él. No, trabajaba con él, ¿no? Para poder hacer como a los 2 años de que yo salí. Y dijiste, esto es. Sí, o sea, aquí, no, allí todavía yo estaba estudiando, estaba trabajando en la hotelería, también estaba muy verde en mi recuperación, sí iba a dar servicio, nos íbamos a los pueblos, a hablar en AA, a conferencias, todo el tiempo lo que se necesitara. Pero me metí a trabajar y entonces, pues, la personalidad adictiva es hizo de las suyas, adictiva, ¿no? Entonces empecé y bueno, yo ya estaba en recuperación, pero trabajaba en hotelería, me tomaba 6 litros de café al día y fumaba 2 cajetillas de cigarro. Pero ya no me metía drogas pesadas. Sí, claro. ¿Esto es que 25? 23, 24, 25. Y entonces un día, igual, pues llegas trabajando compulsivamente, ya había recuperado a mis hijos, entonces tratando de hacer pues lo que se pudiera, porque pues también mis amigas, o sea, estaban apenas a ver si se iban a casar o no se iban a casar, sí, ¿no? Claro, o sea, claro. Estaban todavía en su momento. Y mis hijos ya eran niños, chavitos. Eran niños, sí. Entonces, pues, tratando de ubicarnos ahí en todo esto, y otra crisis que me da, fuertísima, ¿y qué quieres? Me dice mi hermana, pues, ¿qué quieres? Pues me quiero ir a Heiselden a estudiar, porque yo creo que en ese momento pensé, es lo más imposible, no va a suceder.
Y entonces, cuando uno está en la autoconmiseración, cortándose las venas con una cuchara, pues está diciendo lo que no se va a poder lograr, ¿verdad? Entonces me dice mi hermana, pues manda los papeles. No, ¿cómo voy a mandar los papeles? ¿Cómo voy a poder yo, con 2 hijos y sin haber tenido los estudios literales como los tienen allá y todo? Tú manda los papeles. Bueno, no sé cómo, pero pasaron. Me llegó de regreso los papeles en un domicilio que dices nada que ver con mi domicilio, pero llegaron los papeles. Y simultáneamente tengo en el hotel, yo era gerente de alimentos y bebidas, paradójicamente en el hotel, hacía catas de vino y todo, yo no bebía ya, pero bueno, o sea, esto. Y llega al hotel el director de Hazelden y se hospeda en el hotel. Imagínense nomás, o sea, yo aplicando para Hazelden. Y él viene para acá. No puede ser. Sí. Entonces le dejo un recadito, le digo que si puedo desayunar con él o tomarme un café con él, que acabo de aplicar y le mando mi forma de aplicar. Y me dice, bueno, pues tú qué quieres, ¿no? Pues yo me quiero ir a estudiar porque quiero hacer este curso y bla, 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 y quiero abrir un centro en México y quiero trabajar en esto. Y ya, pues me dijo, bueno, pues yo te mando lo que pueda apoyarte, ¿no? Pues me fui a Minnesota a hacer la entrevista y el mero de la entrevista me dice, no, pues la verdad es que una mujer sola, con 2 hijos en Minnesota, un clima completamente diferente, además aplicando para beca porque pues no podía pagarla toda, ¿verdad? Y sin trabajar todo el año. No, me dijo, yo creo que va a estar difícil. Y ya me mandó con el psicólogo por resultados de mis pruebas y todo, fui con el psicólogo. Entonces ya, pues a los 15 días me habla y me dice, bueno, si no eres aceptada, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues la mejor gerente de hotel del mundo. Entonces, jajaja, se muere de risa y me dice, pues que sí eres aceptada. O sea, es evidente. No, pues ya me fui con mis 2 hijos, vendí todo lo que tenía, hasta el conejo de mi hijo, que era se de vendió. veras. Sí, todo suma. Todo suma. El triciclo, los 120 pesos del conejo, vámonos. El conejo, nos fuimos con cada quien con 2 maletas, que era toda nuestra posesión. Todo lo que teníamos, mis 2 hijos y yo. Y llegué ahí a Minnesota a ver en qué escuela iban a estudiar. No hablaban inglés los 2, nada. ¿Esto cuánto duraba, este programa? 2 años. Okay. Entonces, y bueno, pues los metí al colegio público en Minnesota y rentamos una casita que no, o sea, todo se va a organizar. Todo va saliendo, ¿no? Sí. Con Y entonces luego, terminas eso, o sea, ya nunca más hubo recaídas, nunca más hubo... De alcohol y drogas ya nunca más. Pero ¿en qué momento empezó eso? Llegué a Minnesota y pues en Estados Unidos en ese tiempo ya estaba toda la ley contra el cigarro. Entonces no podías fumar en lugares cerrados. Entonces cuando me dijo eres aceptada, pues dije, tengo que dejar de fumar. Eso, y que un galán con el que empecé a salir, el día que me hicieron la cita con él, me dice, le ofrecían, como yo fumaba como chacuaco, pues en el hotel te ofrecían una charolita con cigarros para que pudieras tomar un cigarro. Entonces llega el mesero y nos ofrece, y dice él, no, yo no fumo, gracias. Entonces me ofrece a mí, le digo, yo tampoco. Y ese día dejé de fumar. De fumar 2 cajetillas diarias, ese día dejé de fumar, eso sí. La dejada de fumar fue el peor de todos mis... Pero nunca más volviste. Nunca más he vuelto a fumar. Y me comí 45 cajitas de palillos de dientes. O sea, por ejemplo, pero tú dirías, o sea, este tipo de retos tan duros como dejar una sustancia, por ejemplo, esto del cigarro, ¿esa sí sale a pura fuerza de voluntad? O sea, a puro tema del cigarro, pues no lo voy a hacer y me voy a morder las uñas y voy a hacer lo que tenga que hacer, pero por ego, porque yo ya sabía cómo se hacen las cosas. Se hacen bien, derrotándose, dando el primer paso. Pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda, aceptando que no puedo. Pero en ese momento fue así como el... Pues regresa, ¿no? Sí, a decir, no voy a fumar y yo ya sé cómo y yo puedo dejar. Y además también me tenía que dejar de fumar para poder llegar a estudiar mi doctorado allá, porque pues ni modo que llegara fumando al doctorado allá en Minnesota. En la no meca. sé cuántos grados bajo cero y helándote para fumar. Entonces dejé de fumar, pero ahí pues,
Minnesota, sin apoyo emocional, sin cigarro y la comida, que las verduras creo que ni las conocen, porque en el súper yo les decía esto es esto, porque no había, no, pues engordé muchísimo. Y el clima también me imagino, ¿no? Sí, frío, que estás encerrado, no puedes salir, no hay sol, ¿no? Sí. Y entonces ahí vino el tema, pues ahí los se atracones. volvió a dar el trastorno en la conducta alimentaria que había estado anestesiado durante todos estos años por las drogas. Y eso sí me partió muchísimo. Fue terrible. Tuve que volverme a internar años después de esto, como 3 años después de mi doctorado. Cuando regresé, pues había grupos, pero estaba mal, con una depresión fatal, una anorexia fatal. No me podía levantar de la cama, me levantaba mi hijo, iba a dar a Chapala, a una clínica en Chapala donde daba asesoría para el manejo de la clínica. Iba 2 veces por semana manejando pues sí, a Chapala, aquí al lado, manejando, pero pues, de repente no me podía ni levantar. Oye, ¿y aquí ya existía toda esta parte como de la filosofía budista y demás? No. ¿O todavía no existía nada de eso? Todavía no. Bueno, antes de todo esto, mi mejor amiga, bueno, unas cuatitas que fueron mis mejores amigas con las que viví cuando murió mi mamá. Tengo 3 amigas que todavía siguen siendo, o sea, tenemos un grupito de la primaria que seguimos juntas todas, nos seguimos bien. Hermanas. Pero yo, pues, como ellas eran las de mi edad, eran las más grandes de su familia, ¿no? Y así tengo otra que es también la más chica de su familia. Viví con ellas durante mucho tiempo. Una de ellas murió cuando ella tenía 18 años, ya había nacido mi hijo. Mi hija lleva su nombre y porque murió en medio de estos dos, ¿no? Y cuando ella murió, híjole, fue para mí, porque ella era como después de mi mamá, pues la siguiente conexión fuerte que tenía, ¿no? O sea, era así que la única persona que me podía dar órdenes para acabar pronto, ¿no? Si le vuelves a hablar así a mi tío, o sea, mi papá, ya no vuelvo a venir nunca contigo. Sí, era una voz de autoridad. Sí, era mi autoridad, era así como una... referente. Y entonces que se muriera fue terrible, entré verdaderamente... Pues, ahí estaba en esos años entre los 16 y los 22, que fue cuando llegué. Tenía 18 cuando ella murió. Yo 17 y ella 18. Y bueno, ahí me conecté con el hinduismo, porque como fui a buscar en todas partes alguien que me diera una explicación de por qué se había muerto. Una chava tan alucinante, joven, ya sabes, que no entendía qué había pasado. Y ahí conecté con los Krishna, porque pues era donde mejor me sentía. Pero el hinduismo no tiene nada que ver con el budismo, pero ahí fue mi primer contacto con cuestiones orientales. Lo otro, todo lo del budismo viene mucho después de haber estudiado el doctorado en Minnesota. Todavía después de eso regresé a asesorar clínicas y pues gracias a mi trastorno en la conducta alimentaria, que tuve que ir ahora nuevamente de tratamiento, me internaron, me hicieron una intervención mis hijos y me internaron, y bueno, saliendo de este internamiento para trastornos en la conducta alimentaria, empecé nuevamente a trabajar, tenía mi consultorio aquí en Guadalajara y me mandaron llamar de Oceánica. Fue donde, para poder implementar el programa de trastornos en la conducta alimentaria dentro de la clínica para adicciones. Entonces ese fue el primer reto. Después me quedé dirigiendo Oceánica durante pues, como 9, 10 años, y ese tiempo pues fue también pues muy importante para mí, porque pues, fue una plataforma de agarrar bases, de poder aplicar. Abrimos muchísimos centros de tratamiento en ayuntamiento, en municipios, en la cárcel de Santa Marta Catito, todos estos proyectos que eran como de desarrollar situaciones de recuperación. Pero también pues terminé
agotado otra vez para abajo. Y ahí fue cuando me tuve que ir al oriente. Me tomé un año de dejar absolutamente todo y me fui a oriente a vivir pues, como los monjes, como me mandaste a mí. Exacto. Así como me mandaste a mí 10 así días. como te mandé, Dani, no más que los míos eran de 21. No, y eran cíclicos. Y después de ahí regresaste y se funda esto. Regresando de allá fue que hice Casa Lúa. ¿Por qué el nombre Casa Lúa? La clínica se fundó en el 2012. Empecé a hacer los arreglos y a ver la casa y todo esto. ¿Siempre fue aquí? Aquí. Siempre, esta ubicación. Esta ubicación me llamó una señora que quiero muchísimo, que me ayudó muchísimo para todo esto. Y es la dueña de la casa. Y me dijo, ven, Mano, vamos aquí te voy a enseñar una casa que se me desocupó, que rento, igual y te puede interesar para tu proyecto. Entonces entro y ahorita que salgan, ven en la puerta de entrada hay una cantera que dice MB. No, le dije, pues aquí es Lupita, ya no puede ser más. Además aquí vivió el primer adicto que conocí yo en mi vida y del que oí hablar. Aquí vivía en esta casa. Estaba hecho para eso. Estaba hecho para eso, ¿no? O sea, la casa tenía toda una cuestión de cosas que se iban hasta hilando. El acomodo y todo, ¿no? Pues la casa estaba espantosa, habían hecho, esto era tiradero, granos y habían hecho un chip and dale, no, unas cosas así. Tuve que tirar todas las paredes de estas de tabla roca que hicieron, había unas escaleras a mitad que bajaban de los balcones de los cuartos, bajaban así en caracol al jardín, a la explanada, porque pues bajaban, ¿no? Y todo oscuro, un techo de lámina. Entonces, más bien quitamos todo. O sea, también pasó por una recuperación la casa. Totalmente. Y bueno, pues precioso, en el 2012 fundamos Casa Lúa. Y en el enero del 2012 nace mi primer nieto y mi hija le pone Lúa. Es un nombre inventado, por eso tiene la H, es Lu de luz y Ja de agua, ¿no? Lu. Entonces, pues por ahí, eso como además es luna y ya estoy un poco obsesionada con la luna. Entonces sí, todo aquí es. Y la luna es desde que estoy chiquitita, también eso. Me subía a la azotea de mi casa a ver la luna por horas, dormía allá arriba con mi almohada y mi cobija, y pues me desaparecía ahí viendo la luna. Entonces, oye, Mano, y ahorita que ya tenemos que cerrar porque tenemos ahí, ahorita va a dar su testimonio aquí. Muy bien. A las 7 ya está llegando la gente. Mucho más interesante. No, hombre, yo me podría quedar. Parte 3, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pues a veces entre las últimas dos preguntas. ¿Qué le puedes decir? O sea, las personas pues tienen, bueno, algunas sufrimiento importante en su vida. Y tú, pues ahora conociendo tu historia, atravesaste un camino bastante relevante. ¿Cuáles podrían ser como top 3 o 5 cosas que crees que fueron fundamentales para que todo eso que viviste se convierta pues, en la persona que eres hoy? Yo creo que una de las primeras y más importantes es tener la capacidad de ser honesta conmigo mismo y darme cuenta de que la película que yo me contaba de mi vida no necesariamente era esa, ¿no? Que podía verla desde otro lado, porque en la película que yo me contaba de mi vida, bueno, te estoy diciendo que mi mamá apuntó que la claro. ¿no? O sea, yo me podía, después mi madrastra, ay, que la bruja de Cenicienta, ¿no? Pobrecita de mí, o sea, toda la historia podría ser eso, ¿no? El segundo es esa fuerza espiritual, que es la fe, pero no estoy hablando de la fe necesariamente en algo que ¿no? O en una religión, en algo. O sea, yo tengo mi primera movimiento de religión es el conocimiento, la filosofía, esta cuestión, pero la creencia en un poder superior, en mi caso Dios, pero no tiene que ser algo fundamental, sino esta parte donde hablas del miedo, el miedo con el que vivo toda la vida, el miedo que lo conocemos porque es el miedo que antecede la ansiedad, esa sensación de decir como que algo malo me va a pasar o algo malo está y poder brincar eso, soltarte del bungee. ¿Te has aventado el bungee?
aviéntate. Lo vas a tener que llevar. A mí me llevaste tú. Sí, aviéntate. Me llevaste tú. Ese soltar, ya sabes, porque nada está en tus manos. Realmente hay algo mucho más fuerte y lo veo, o sea, cómo las cosas que pasé, cómo no me maté, claro, ¿no? O sea, cómo no me morí de sobredosis. Varias veces pude haber muerto de sobredosis. Entonces, esa fe es una parte importante. El tercero es este punto que empiezas a dejar de estar resentido por todo lo que pasa, porque uno vive como con cositas de resentimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces yo dentro de mí, parte de sentirme resentida, entender que el perdón no es algo que le hago a la demás gente, sino es algo que me hago a mí. Entonces creo que cambiar del resentimiento al perdón libera el equipaje, no tengo que andar cargando tanta cosa. Todavía a veces me engancho. Y la más importante, creo que es el que cambia la autoconmiseración a la gratitud. Y Casa Lua es una, pues es una oda a la gratitud para poderle decir a las personas: existe un lugar, existe tu casa, esto está hecho para ti. Y pues ustedes saben que la situación en el país no ha sido fácil y bueno, Casa Lua ha pasado por diferentes etapas y etapas muy difíciles. Sin embargo, estoy segura que esto, más allá de cualquier otra cosa, es una misión. Y pues hay una luz en el camino, merece la pena. Hay personas, dice el libro grande, que eso fue lo que más me impactó y por eso me quedé en el 5º capítulo. Dice que es muy raro ver fracasar a alguien que haya seguido fielmente nuestro camino, ¿no? Que los que no se recuperan son los que no pueden o no quieren ser honestos con ellos mismos. Y dice: lástima que haya seres tan desdichados, pero al parecer nacieron así, no hay que culparlos. Entonces, esta parte de decir, bueno, pues es que sí hay, sí merece, de todos modos ya estamos aquí. Esto es lo que es. ¿Qué puedo hacer para transmitir esto a los demás? Creo que honestidad, fe, perdón, gratitud, en lugar de autoconmiseración, que es la más dura para mí, y servicio, pues son las 5 cosas que yo le podía decir. Combo ganador. La manita ganadora. Sí. La última pregunta, Mano. Si tú, hace rato hablábamos de superpoderes, imaginemos que tu superpoder es que mañana todas las personas del mundo van a despertar pensando esto que nos vas a decir. ¿Qué sería? Pues sonríen. Yo creo que sonríes. Es todo. Es poderosísimo. Mano, te admiro muchísimo, te quiero mucho, te lo digo de una manera muy muy honesta y muy genuina. Mil gracias por haber estado con nosotros. Yo de verdad me pude haber hecho aquí otra hora, nos quedamos cortos de tiempo. ¿Algo más que quisieras compartir? Pues quiero compartir que espero que les vaya súper bien en el medio maratón el domingo. Que si hubiera estado un poquito mejor de salud, lo corro también este domingo. Estoy súper orgullosa de ustedes y de lo que están transmitiéndole a la gente, porque creo que el deporte es el mejor high que podemos tener. Es un high natural, es una manera de poder conectar con el mundo desde una forma sana y así como elevada. Yo empecé a correr a los 50 años, entonces pues imagínate, nunca es tarde para eso. Y real, no es un high real, no es falso como la sustancia, Sí, no es real. Claro, ¿no? Es totalmente real y es un high que vale la pena, y que disminuyamos la cantidad de pantalla y aumentemos la cantidad de conexión. Hay una película muy buena que se llama La Era de la Desconexión, no sé si la han visto, es una de Cristóbal Camarena que hizo él es el director, y son testimonios y me invitan a mí a dar también, a hablar ahí como profesional, pero son 7 testimonios.
se las encargo muchísimo, ¿Sí? que la vean y la promuevan entre su Seguro. Porque es precisamente cómo la desconexión con la naturaleza nos ha llevado a depresión, ansiedad y sufrimiento y adicciones y todo eso. Entonces, pues los quiero muchísimo, de verdad me siento orgullosísima de tenerlos aquí, a los dos. Y pues yo también me quedo platicando aquí otras 5 horas cuando quieran. Seguro lo vamos a hacer. Mi problema es que me callen. Al principio me decía Dani, no, de qué nervios, pero mira. Nos quedamos muy cortitos. Bueno, por último, si alguien está pasando por un grave problema, digo, ¿dónde pueden buscar ayuda con ustedes en Casa Lua contigo? Por favor, que nos llamen a Casa Lua, 33 11 88 57 57. Y bueno, ahí ustedes publican los demás números, pero la página de internet, cualquier persona por cualquier cuestión, aquí a través de nuestra fundación damos ayuda. Entonces no se detengan por cuestión de localización, por cuestión de lana, por cuestión de problemática. Quizá no los podemos atender en Casa Lua porque no nos dedicamos a eso, o al caso que la tiene, pero los referimos a algún lugar ético y profesional donde se les pueda dar atención. Perfecto. Y no tienen que sufrir, no están solos. Buenísimo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, Manó. Pues faltan palabras, faltan y sobran palabras. Muchísimas gracias por todo. Gracias por hacer esta casa. Gracias por haberme devuelto las ganas de vivir a través de tu trabajo. Muchas gracias, de verdad. Gracias, mi Mike. Muchas gracias. Y a mí me buscas como Miki Torres C y nos escuchas, ves y encuentras como Hermanos de Fuerza en cualquier plataforma donde existan los podcasts. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.